Bueno, pues comenzamos la grabación el 18 de marzo de 2022. Hemos tenido nuestro ratito de charla, nuestra meditación y ahora pues vamos a dedicar la media horita que nos queda a nuestro curso de asertividad. Hoy empezamos el módulo 4. Son 6, es decir, ya hemos pasado el ecuador del curso. Y este módulo ya, pues, los comentarios que he escuchado en lo que llevamos de sesión hoy, pues está resultando muy interesante, al menos en el concepto, ¿no? Es sobre la autoestima. ¿No? Este módulo 4 lo vamos a dedicar por entero a lo que es la autoestima. ¿No? Y había explicado de que tiene tres vertientes importantes el módulo. Por una parte, lo que es el conocimiento de la autoestima, ¿qué es la autoestima? ¿Mm? Intentar profundizar un poco en eso, porque a veces manejamos el concepto de autoestima, pero en ocasiones de manera un tanto difusa y no nos aporta mucha utilidad, ¿no? Pues vamos a intentar llegar a una comprensión, ¿no? De qué significa este concepto de autoestima, ¿no? Luego, si acaso, hasta quitamos la palabra y nos quedamos con el fondo, ¿no? También durante el módulo intentaremos ver cómo está nuestra autoestima, tener un autoconocimiento en relación a cómo nos queremos y cómo nos valoramos, ¿vale? Esto creo que es importante también. Una vez que tengo el concepto, pero bueno, yo cómo vivo esto en mi vida, ¿no? Es un punto de conciencia creo que bastante interesante. Y la tercera parte es cómo mejorar mi autoestima, cómo alimentar mi autoestima. Estos van a ser los tres ejes del curso, ¿no? Perdón, del módulo, ¿no? El primero, pues un poco conceptual, un poco más de explorar, de indagar, de investigar. Y el segundo y el tercero, pues van a ser más prácticos. Haremos algunos ejercicios para ver o para que podamos nosotros mismos. Esto no es de alguna manera una medición, como si coges un metro, mides 34 centímetros, mi autoestima está de maravilla. No es esto, no se trata de esto. Se trata de que podamos conocernos un poquito mejor. Y al final ese conocimiento es para mí, no es para el público. No sé, pues yo tengo 3, pues yo he sacado 4, wow, mi autoestima está mejor que la tuya. Por ahí no van los tiros, esa no es la idea. Es que cada uno pues tengamos una mayor comprensión de nosotros mismos y luego, pues esto, como parte también de las prácticas que haremos, ver con qué recursos puedo contar para intentar avanzar en el cariño hacia mí mismo, en el reconocimiento hacia mí mismo. A veces son cosas sencillitas, ¿eh? A veces no hace falta complicarse mucho la vida, pero hay que acertar en lo que se hace. ¿No? Así que empezamos ahora el módulo 4 y como no podía ser de otra manera, la primera reflexión a la que nos invita este módulo es ¿qué es la autoestima? ¿Mm? Y como yo ya he hablado mucho esta tarde, pues entonces lo dejo en vuestras manos. Vamos a intentar ir aportando. Luego, lógicamente, pues yo voy a intentar cristalizar un poquito todas las opiniones, todo lo que hablemos y de alguna forma, pues también completarla o complementarla con el material del curso. Pero vamos a intentar hablar desde nuestra experiencia, que en definitiva creo yo que es lo más valioso, e intentar expresar qué es la autoestima, cómo definiría yo la autoestima. Pues yo la definiría, perdón, no sé si Mari Carmen quería hablar. No, habla. Bueno, yo la definiría como el quererte y amarte a ti mismo con tus defectos y tus virtudes, respetándote y con un auge el amarte. Vale. Sí, la valoración que hacemos de uno mismo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Vale. Sí. Uh-huh. Bueno. Podemos hablar de la autoestima, complementando lo que habéis comentado, Mari Carmen y Carmen. Podemos hablar de la autoestima en dos planos, y los dos son importantes. Los dos son importantes. El plano del sentir y el plano del pensar. ¿Vale?
Cuando hablo de la autoestima, María, mira, con tu permiso voy a silenciar tu micro. Cuando vayas a hablar, solo tienes que darle y, Vale, ¿vale? Es que se mete un ruido de fondo que no es que sea un ruido que haya en tu casa ni nada de esto, es a lo mejor la conexión que por lo que sea, pues no, eh, no es todo lo limpia que debiera de ser. A lo mejor es por la línea de internet o por lo que sea. ¿Veis? Ahora se ha quitado por completo ese ruido de fondo que había, ¿no? Discúlpame, María, es porque la grabación queda un poquito más limpia. Cuando tú tengas que hablar, directamente quitas el mute e intervienes. En el plano del sentir, una forma de entender la autoestima es como, hablando de lo que tú has comentado, Carmen y Mari Carmen, ¿no? Es decir, cómo yo me veo, cómo me valoro, etcétera. Eso está bien, ¿no? Pero orientándonos hacia la respuesta emocional que esto provoca. ¿No? Es decir, ¿cuál es mi respuesta emocional en relación a mi visión, mi percepción de mí mismo? A mí esta vertiente de la autoestima me resulta súper importante. ¿Y sabéis por qué? Porque en el sentir no hay engaño. En el pensar pueden estar todos los engaños y toda la manipulación conceptual, de ideas, de creencias, de conceptos culturales. Pues ahí puedo tener muchas vías de manipulación. Pero en el sentir no lo hay. En el sentir no lo hay. Y es una parte importante del ser humano, aprender a gestionar y a conocer y a comprender tu sentir, tus emociones, ¿no? Entonces, esa es una parte importante de la autoestima, o por lo menos uno de los componentes. ¿Cuál es mi respuesta emocional en relación a cómo yo me veo? Otra que se mueve más en el plano del pensamiento es la suma, como tú comentabas, Mari Carmen, la suma de las valoraciones que yo hago acerca de mis virtudes, de las cosas que yo sé hacer bien, o de las cosas o de mis defectos, ¿no? De las cosas que yo no sé hacer bien, ¿no? O que yo creo que no sé hacer bien, o que creo que no hago bien, o que no hago lo suficientemente bien, ¿no? Esta es muy aritmética, ¿no? Entonces, esta sí podría ser medible en ciertos momentos, ¿no? Y también es importante, porque es la manera en la que yo pienso acerca de mí mismo. Imaginemos una persona que está muy desconectada, y esto vamos a otra parte de la autoestima, incorporamos un tercer elemento. Imaginemos una persona que está muy desconectada de todas las cosas que hace bien en la vida. Y esto, ¿a que no suena raro? ¿A que no? No. Hay personas que están muy desconectadas de las cosas que hacen bien en la vida. Y sin embargo están muy conectadas con las cosas que no hacen bien. ¿No? Pues por desgracia sucede a veces, ¿no? Entonces, otro componente de esto es, digamos, la evaluación que yo hago acerca de las cosas que yo hago bien o de las cosas que yo hago mal. Cómo las catalogo, cómo las manejo, cómo las tengo presentes en mí. Claro, evidentemente, si yo las cosas que hago bien las hago conscientemente, me doy cuenta de que las he hecho bien, me las reconozco. Y no solamente reconozco que las he hecho bien, sino que también reconozco cuáles son las cualidades que me han permitido hacer bien esas cosas. Indudablemente, este es uno de los mayores surtidores de combustible para la autoestima, ¿no? Y vuelvo otra vez a otra broma con la situación actual que vivimos, el combustible y la crisis energética. Pero bueno, me ha salido así, ¿no? Es el mejor combustible. Es decir, el ser consciente de las cosas que hago bien y sobre todo de aquellas cualidades mías que he empleado para hacerlas bien. Porque fíjate cómo se involucra en este inventario, en esta evaluación, cómo se involucra no solo los hechos, sino las herramientas con las que yo dispongo, las cuales puedo utilizar para hacer otras cosas. Es decir, en esta interpretación de la autoestima, no solo entran en juego las cosas que hago bien, que eso es importante, sino los recursos que yo tengo para seguir haciendo bien otras muchas cosas.
¿Os dais cuenta de la distinción entre lo que hago bien y los recursos que tengo para poder hacer bien las cosas, ¿no? Porque cuando yo quiero alimentar... ¿Qué? Tomar también conciencia de nuestros recursos. Hay gente que tiene recursos infinitos, por llamarlo de alguna forma, y ser consciente de que yo tengo los recursos que tenga y aceptarlos. Y no por eso puede menospreciarme o simplemente aceptarlo y afrontar la vida de forma natural. No tengo que ser mejor, tampoco tengo que ser más brillante, el tío más listo del mundo, no, soy el que soy, punto. Correcto. Por eso yo decía de poner en auge el amor que te tiene hacia ti por todo ese tipo de cosas. Amor y punto. Correcto. Esos son otros puntos. Hay más puntitos que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora el siguiente vamos a ver lo que es el concepto de autenticidad, que va en la línea de lo que tú acabas de comentar ahora, Gerardo. La autenticidad, es decir, ser yo mismo y aceptarme tal como soy. Y ser coherente con lo que soy y con cómo soy. Esto es otro punto que veremos ahora a continuación. Pero en cuanto a la evaluación de mí mismo, de las cosas que hago bien, ¿no? Fijaros lo importante que es, sean muchas o sean pocas las cosas que hago bien. No me importa que sean muchas o sean pocas, o sean muchísimas o sean poquísimas, pero aquellas cosas que yo reconozco que hago bien, es decir, que tienen, entre comillas, éxito, logro, que hay un logro, pues tomar conciencia de ellas. Cuando yo soy capaz de tomar conciencia de eso, de darme cuenta de eso, de reconocerme eso, tanto lo que hago bien como las cualidades que involucro en ello, pues también esa es otra forma de definir la autoestima. Si esto lo hago mucho, pues tendré una autoestima más saludable. Si esto lo hago poco o no lo hago nada, pues da igual que haga cosas buenas, que tengas cualidades, da lo mismo. Si no me las reconozco, pues mi autoestima pues no será una autoestima saludable. Ese es el segundo punto. El primero, mi respuesta emocional al respecto de cómo me veo a mí mismo, súper importante. El segundo, la evaluación que hago de las cosas que yo hago. Y el tercero, que comentaba Gerardo ahora mismo, mi autenticidad. Autenticidad. Y esto fíjate que conecta mucho con lo que María nos venía comentando al inicio de la sesión de hoy. Ser auténtico. Ser auténtico. ¿Qué significa ser auténtico? Puede significar muchas cosas, pero la más importante desde el punto de vista de la autoestima es la que Gerardo acaba de mencionar ahora. Ser auténtico significa, y la que Carmen también ha reforzado, ¿no? Ser auténtico significa sentirte bien con la forma de ser que tú tienes, con cómo tú eres, respetarte a ti mismo, reconocerte a ti mismo y presentarte a ti mismo tal como eres en el mundo, sin tener que distorsionar esta imagen o querer agradar a los demás, que también ha salido en la conversación de hoy necesariamente. Esto sin perjuicio de que, como también hemos comentado hoy al inicio de nuestra charla, ¿no? Sin perjuicio de que haya ciertos contextos, no sé, en ciertos ámbitos, laboral o a lo mejor familiar o de cualquier otra índole, en los que, pues a lo mejor las personas, pues no lo sé, tenemos a lo mejor que adaptarnos un poco al contexto, a lo mejor en la forma de vestir, o a lo mejor en la forma de estar, en la forma, igual en casa puedo estar mucho más relajado y sentirme más libre a la hora de expresar cosas, pero igual en otro contexto pues tengo que ser un poquito más cuidadoso con las cosas que digo, como las digo, en definitiva, ¿no? Estas cosas suceden, pero esto no tiene por qué alejarnos de nuestra autenticidad. Es decir, la adaptación contextual, pues en esta sociedad en la que vivimos, pues no es que tenga que ser algo obligado, pero que muchas veces va implícito en ciertos momentos de la vida y todos lo vivimos. Pero por dentro, mi honestidad conmigo mismo está latente y presente en cada momento. Y ese también es otro apartado importante de la autoestima. Reconocerte a ti mismo tal como eres, respetarte tal como eres, cuidarte, quererte y ser, pues lo que decíamos antes también, incondicional contigo mismo. Otro componente importante de la autoestima. Cuando eso no lo haces, es decir, cuando no te gustas como eres y entonces tratas de presentarte ante los demás de una manera diferente, pues ahí la autoestima está un poquito pegada a las circunstancias y a tu afán por querer agradar, por querer ser esa persona encantadora que crees ser para no defraudar a los demás. Pero claro, ¿a quién defraudas? A ti mismo. Te defraudas a ti mismo. ¿Vale? Cuando te niegas a ti mismo por querer agradar a los demás, a la larga te estás defraudando a ti mismo y eso
Eso no es una buena consejera para la vida. Y si mezclamos ambas cosas, es decir, si mezclamos el inventario, la evaluación, el reconocimiento de las cosas que hago bien, mi autenticidad, es decir, mi respeto hacia mí mismo, y al mismo tiempo mi respuesta emocional a la hora de valorarme, pues tendremos, al menos desde el punto de vista psicológico, ¿no? una buena definición o una buena contextualización del concepto de autoestima. ¿Qué os parece? Interesante. Esto es solo el principio, es un poco porque vayamos abordando el escenario en el que nos vamos a mover ahora durante unas cuantas semanas. A veces las personas no nos exponemos. Dice el refrán, el que no se embarca no se marea. El que no se embarca no se marea. A veces las personas no nos exponemos y evitamos situaciones en las que tengamos que hacer valer todo lo anterior. Y queremos convertir nuestra vida en una tabla rasa donde no hay altibajos, ni hay oleaje, ni hay nada. Y entonces pensamos que nuestra autoestima es saludable. No nos lo garantiza esto nada. Yo puedo saber cómo está mi autoestima cuando me encuentro en situaciones exigentes. No sé si me explico. Situaciones que demandan de mí incondicionalidad, demandan de mí eficiencia, demandan de mí hacer cosas, moverme, movimiento en definitiva en la vida. Demandan de mí tener habilidades sociales de comunicación, etcétera, ¿no? En ese escenario es donde mi autoestima se refleja. Pero a veces hay personas o momentos en muchas personas en los que tratamos de no exponernos para no comprometer precisamente este déficit de autoestima. Y pensamos que haciendo eso nuestra autoestima está bien gestionada. No es así. Eso es como, por ejemplo, cuando en una relación, imaginaros una relación de pareja, nunca hay ningún conflicto, porque no se ha dado ninguna situación en la que se haya provocado un conflicto. Y entonces, esta pareja es maravillosa, qué bien se llevan, qué relación más fantástica tienen estas dos personas, ¿no? Claro, nunca ha habido ninguna situación de conflicto, todo ha ido bien, pues entonces no han podido ver cómo se mueven en el estrés, en el conflicto, en las dificultades, ¿no? Cuando viene una dificultad, cuando viene una circunstancia que genera discrepancia, genera a lo mejor, pues no sé, algo inesperado que tienes que afrontar y que a lo mejor te rompe muchos esquemas, ¿no? Ahí es donde verdaderamente se manifiesta, hablando en el ejemplo este de la relación, donde se manifiesta que una relación sea saludable, una relación sea útil, eficiente para las dos personas, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Y justo este es el escenario en los que podemos afirmar, caramba, esta es una buena relación. Es decir, también yendo a otro dicho muy popular, ¿no? No es más sabio el hombre que nunca ha caído, el hombre o la mujer que nunca ha caído, sino aquel o aquella que habiendo caído ha sido capaz de levantarse y continuar caminando. No sé si captáis el ejemplo o la idea de lo que quiero transmitir. Sí, hay otro símil también muy gráfico, que es el buen marinero no es el que navega en mar en calma, sino el que sabe afrontar las tempestades y sale de la tempestad victorioso, ¿no? Un poco parecido. A mí eso me hace ver lo que tengo aquí a mi izquierda ahora, que ya algunas veces también os lo he leído y os lo voy a leer ahora de nuevo. La serenidad no es estar libre de tormenta, es estar en paz dentro de la tormenta. Dentro de la tormenta, correcto, maravilloso, ¿no? Pues la autoestima se mueve también en ese contexto. Si yo no estoy expuesto, si vivo en una burbuja
que me aísla del entorno, del exterior, etcétera, no estoy realmente sabiendo cómo está mi autoestima. Esto no significa que tengamos que exponernos necesariamente, pero en este afán de autoconocimiento que podemos imprimir a estas oportunidades, por ejemplo ahora con esto de la autoestima, ¿no? Que sepamos que para yo poder valorar mi autoestima, pues tengo que estar en una situación en la que realmente se manifieste esa capacidad de atenderme, de escucharme, etc. Vale, pues esto es importante. Esto está justamente al principio del curso de este módulo, ¿no? Para que vayamos moviéndonos, ¿no? Y aquí, en la página 2, hay una serie de puntos que os lo vamos a leer ahora porque son muy interesantes todos, ¿vale? Y estos puntos nos ayudan a enfocar con un poquito más de detalle, hacia dónde apunta la valoración de nuestra autoestima, ¿no? Son en total 8 puntos, ¿no? Fijaros, el primero es la habilidad para relacionarnos con los demás. Esto nos condiciona. Pensemos en personas que a lo mejor tengan cierta dificultad para mantener unas relaciones sociales constructivas, provechosas, sanas, útiles, ¿no? Que las hay, con dificultades, ¿no? Esto incide muchísimo en la autoestima de una persona. Yo es que no caigo bien a la gente, yo es que no valgo para esto, es que todo el mundo me da de lado, es que no consigo hacer una derecha, es que la gente no me quiere, es que no les gusto, ¿no? Las habilidades sociales son un punto interesante para poder observar y valorar nuestra autoestima, ¿no? Esto no Sirve de significa, espejo. es como una especie de espejo, tú lo has dicho. Esto no significa que tengamos que ser un showman y una persona, como dicen ahora, muy popular. A mí esto de la popularidad, la verdad, me rechina bastante, ¿no? No significa que tengamos que ser así. Pero, pues esto está hablando de nuestra capacidad para poder relacionarnos con los demás de una manera saludable, de una manera constructiva, abierta. ¿Y por qué refleja la autoestima estas habilidades sociales? Pues justo por lo que ha comentado Gerardo ahora mismo. Porque las otras personas hacen de espejo nuestro en todo momento. Y a veces, pues vemos en ese espejo cosas que no nos gustaría ver y por eso tenemos dificultades en las relaciones. A veces puede ser ese motivo. Otras veces resulta que queremos caerle bien a la gente y nos esforzamos mucho por caerle bien a la gente, pero caramba, le caerás bien o no le caerás bien, pero eso a lo mejor no depende tanto de ti. Intenta ser tú mismo, intenta ser auténtico. Las relaciones sociales reflejan mucho la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo y la manera en la que yo me veo conmigo mismo. Punto número 1. Punto número 2, la apariencia física. Esto es muy material, pero así Sí, como pero tú te encuentres de a gusto con tu apariencia física, pues también tiene repercusión en tu propia autoestima. Hoy día, los medios de comunicación, los acuerdos que hay en cuanto a la estética, ¿no? que son acuerdos no escritos, pero que están latentes, ¿no? Hacen que precisamente el aspecto físico pues, se convierta en un elemento importante pues, de cómo tú te sientes de a gusto contigo mismo, ¿eh? Sobre todo en edades... de toda la vida, Toda la vida, ¿verdad? Ahora ha lo que sido pasa es que importante. como ahora estamos mucho más expuestos en este sentido, porque ni tú ni yo lo hacemos, Gerardo, y probablemente de los que estamos en el grupo casi ninguno, ¿no? Pero muchísima gente, sobre todo gente de menos edad que nosotros, su vida está constantemente replicada en las redes sociales. El vestido que te has puesto, el viaje que has hecho, el pedo que te tiraste, con perdón de la expresión, todo está reflejado en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque tú quieres quedar guay, quieres quedar bien, quieres mostrarte bien ante... Sí. Quieres mostrarte bien en tu contexto, ¿no? Otro elemento que también condiciona nuestra autoestima, nuestro carácter. Nuestro carácter.
es que esta persona es agradable, es que no es agradable. Es que es muy antipático, o es que no es antipático, es agradable, es simpático, es antipático, ¿no? Nuestro carácter. ¿No? Así como sea nuestro carácter, o a lo mejor, fijaros, a lo mejor no es ser antipático, igual ser antipático no es la cuestión, pero igual es que tú crees que no eres lo suficientemente simpático, no eres lo suficientemente gracioso, o no eres lo suficientemente elocuente como para ser merecedor del aprecio de los demás. Y como no has aprendido a apreciarte a ti mismo por ti mismo, necesitas del aprecio de los demás y por tanto a veces este rasgo de la personalidad pues se convierte también en un enemigo nuestro a la hora de valorar nuestro carácter. La capacidad intelectual. ¡Wow! Tela. Remontémonos a nuestra infancia, ¿no? Oye, ¿tú qué notas sacas? Hostia, yo saco todo sobresaliente y tú, no, yo he sacado 3 suspensos. Tú vales, yo no valgo, ¿no? Qué torpe eres. Qué torpe eres, sí, sí. Mira a tu hermano lo listo que es. Mira al vecino de ahí las notas que saca. Mira tal, ¿no? Vivimos también en una sociedad muy competitiva, competitiva y en el sentido, desde mi punto de vista, tóxico, ¿eh? Yo creo que Sí. la competitividad yo creo que siempre es algo, bueno, verás tú, a lo mejor en el mundo de los negocios no, pero en el mundo de las personas yo creo que es algo tóxico. Emocional. Esta es una opinión muy particular y seguramente es una opinión que puede ser muy criticada, ¿no? Pero el enfoque del deporte para demostrar quién es el mejor, creo que es uno de los grandes errores que se han incorporado en esta sociedad. Porque, coño, todos somos buenos, caramba. Cada uno hacemos lo que podemos. Pero, Y si no somos, no pasa nada. exacto, ¿no? Entonces, en los colegios, en los grupos, la competitividad por ser el mejor, por ser el número uno, por estar por delante de, ¿no? No siempre se gestiona esto de manera saludable, de manera comprensiva, de manera de que tu autoestima no se lesione, sino que muchas veces estas diferencias se manifiestan a veces de forma explícita y otras de forma no explícita, ¿no? Depende, en cada caso se manifiesta de manera diferente. Otro aspecto que también influye mucho en la autoestima. Dice, la actitud para llevar a cabo ciertas actividades. Es decir, tus habilidades. Es que es un manita. Es que no tiene ni idea, es torpe, ¿no? No sé, pues por ejemplo, imagínate en el trabajo. Es que es pésimo haciendo los informes. Tiene muchas faltas de ortografía o no. Capacidad para hacer cosas, ¿no? Lo que tú te reconoces para hacer cosas y lo que tu contexto también de alguna manera te devuelve, el feedback que te devuelve y la manera en la que tú integras esos feedbacks, que no siempre lo integramos los feedbacks como algo constructivo que me permite mejorar. A veces el feedback para nosotros es una lanza que se nos clava en el pecho cuando no es favorable, ¿no? ¿Vale? Entonces esta parte también es importante, la actitud para llevar a cabo ciertas actividades. En definitiva, nuestras habilidades operativas en la vida, ¿no? Y volvemos a lo de antes. Cada uno tenemos nuestras cualidades especiales. Ahora, si tú te has centrado en aquello que no haces bien y no te has centrado en aquello que sí que haces bien, pues tu autoestima se verá seriamente dañada y comprometida, ¿no? Otro punto que se incluyó en este curso, pero que es un punto desde mi manera de ver irónico, ¿vale? Es irónico. Yo lo quiero considerar como irónico. ¿Y sabéis lo que es una ironía? Cuando dices algo, pero realmente estás queriendo decir lo contrario, ¿no? ¿Vale? Y es el siguiente. Las cosas materiales que poseemos. La autoestima relacionada con las cosas materiales que poseemos. Y diremos, ¡guau! Vaya barbaridad. Pues no es ninguna barbaridad por desgracia. Porque en este mundo en el que vivimos, tradicionalmente ha habido un lema que a todos, en mayor o menor medida, nos ha condicionado. Y dice lo siguiente, tanto tienes, tanto vales. Tanto vales. Tu Qué coche, pena. tu casa, tu cuenta bancaria, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, Creo que eso ha marcado la humanidad de siempre, vamos. exacto. Los alfa, los betas, los gamma, tanto tienes, tanto vales. Posesiones materiales me refiero. Si tienes un buen coche, si tienes una buena casa, si tienes un televisor de no sé cuántas pulgadas, si perteneces a 18 clubes de élite, de no sé qué historia, vales más que, por ejemplo, el basurero que
pues esto que gana 10 veces menos que tú, que a lo mejor tiene un pisito en el barrio de San Andrés, él vale menos que el otro, ¿no? Diremos para nuestro interior, bueno, vaya chorrada, eso ya está superado. Eso ya está superado, eso ya nadie cree en eso, pero no es así, por desgracia no es así, por desgracia no es así, no es así. Este clasismo, entre comillas, ¿no? O sin comillas incluso, sigue siendo muy, muy imperante, ¿no? Sigue siendo muy imperante. Y por supuesto, yendo al terreno que nos trae, que es el de la autoestima, nos condiciona. Tomemos conciencia de ello, ¿no? Hasta qué punto yo quiero tener esa creencia como parte de mi conjunto de creencias válidas y útiles, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Y nos conecta también con la autenticidad. Es decir, la autenticidad, es decir, esto soy yo, estas son mis circunstancias y estoy muy a gusto con ellas. No me cierro las puertas de mejorar, de evolucionar, de crecer, para nada. De hecho, para eso estamos aquí. Pero ahora mismo, tal como soy, así soy y me quiero y me respeto y soy incondicional de mí mismo con esto, ¿no? Esto no es fácil, es una asignatura que a veces es difícil de aprobar, ¿no? En el curso de la vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Te lo hacen notar y te lo hacen notar. Yo lo he probado cuando me he comprado la furgoneta y que tú te vas a comprar una furgoneta con los albañiles, pues sí. Que el vehículo, ¿qué me hace falta? Y si para qué quiero un vehículo, para mi campo, para no sé qué, no sé cuánto, pero la furgoneta. Yo cuando era jovencillo, muy, muy, muy jovencillo, pues me gustaba vestir de manera muy informal, muy informal. A lo mejor las camisas por fuera, los pantalones anchotes y tal, no era amante de las modas, bueno, y sigo sin serlo, ¿no? Y cuando iba a lo mejor a un bautizo, una comunión donde se reunía toda la familia, recuerdo esto, estas son cosas que se te quedan grabadas en la mente. No parece que seas el hijo de tu padre, me decían a mí. Vaya frase también lapidaria. Sí. Es decir, como si tuviéramos que cubrir un cierto mínimo de, pues esto, de posesiones, ¿no? De cómo te muestras al mundo para sentirte merecedor de ese aprecio, ¿no? Que los demás de alguna manera pues, pueden tener por ti o no cuando tú te has olvidado del tuyo o no te has olvidado, como era mi caso, afortunadamente. Y el último punto, importante también, pues para apuntar hacia la autoestima, este es muy genérico, pero no por ello menos importante, ¿no? El bienestar que tú sientes en tu día a día. ¿Cómo te sientes en tu día a día? Si tú en tu día a día te sientes bien, te sientes a gusto, sientes que disfrutas de cada instante, sientes que estás vivo, que te mueves, que hay energía, que Una sonrisa. sonríe efectivamente, ¿no? Pues eso está diciendo mucho también de tu autoestima, ¿vale? Y bueno, esta es la primera página del módulo 4. Nos hemos adentrado un poquito en los conceptos que se van moviendo al respecto de la autoestima para ir tomando conciencia de ello. Y como punto de partida, pues yo creo que... Juan, Muy interesante. María. ¿te importaría decirme la frase esa que tienes ahí, que me ha gustado? Sí, te la repito. La serenidad no es estar libre de la tormenta. Es estar en paz dentro de ella. Gracias. Y esto es una gran verdad. Hablando de la autoestima, claro, si tú no te expones y dices, tengo una autoestima, vamos, fantástica. No porque no estás en la tormenta, estás en la calma, ¿no? Entonces ahí, pues esto Claro. está muy bien, pero la vida no siempre es así. Entonces, cuando tú eres capaz... La paz interior se ve precisamente en la tormenta. Exacto, ¿no? Y eso no significa que la busquemos, pero va a llegar, en algún momento llega porque es así la vida, así funciona, ¿no? Luces y sombras. Es una vida pues donde en lo manifiesto existe esa dualidad. Y sobre todo, hay otra cosa importante, y es que nos guste más o nos guste menos, las crisis precisamente son los trampolines, las palancas de cambio que nos aportan oportunidades de crecimiento. ¿Nos gustará más o menos? Pero hay una cosa- Pues entonces vamos a crecer mucho. Vamos a crecer mucho últimamente, ¿eh? Bueno, Puri, no significa que crezca, significa que te brinda la oportunidad, es distinto. Claro. No, pero me refiero en general a la humanidad, en el contexto en el que nos encontramos ahora, en un contexto de crisis en todos los niveles. Claro. Este es un contexto que nadie quiere, pero que puesto que se está dando,
Es un contexto, perdón, que nos da la oportunidad de crecer, de mejorar, de cambiar cosas. Fijaros, cuando no se crece es cuando todo está en su sitio. Entonces, las cosas en su sitio puede que no estén de la manera más agradable y más satisfactoria, pero están en su sitio. ¿Quién lo toca? ¿Quién rompe el puzzle? Nadie. Mi zona de confort está perfecta, nadie la toca, aunque esté jodido, pero nadie la toca. Luego viene la vida, te mueve el tablero y de repente todas las piezas están sueltas. Pues justo ese es el momento en el que puedes volver a colocarlas. Es el descoloque. El descoloque y luego el recoloque que viene después de cualquier descoloque. Las crisis son eso. Las crisis son profundos descoloques que en teoría te dan la oportunidad de volver a recolocar las piezas de una manera mejor, más satisfactoria. Ojalá, Puri, que en estas crisis que estamos viviendo, que no son pocas, porque en muy poco tiempo se están viviendo bastante, nos den la oportunidad de crecer y de ser mejores personas. Ojalá que eso sea así. Yo apuesto por ello. Lo que sí me he dado cuenta Perdona. es que sí, la paz interior disuelve la intensidad de las crisis o de las tormentas. Eso es lo que me he dado cuenta yo. La disuelve. Sí, es verdad, es verdad, Claro. es verdad. Al final la crisis es la que tú vives, Gerardo. La crisis es la que tú vives. La crisis económica del 2006, 2007, 2008, eso no era una crisis, eso era una situación económica. La crisis es la que vivíamos las personas. Y cada uno la podíamos vivir como diferente. Con más angustia o menos según tu paz interior y con más intensidad o menos intensidad según tu estado de ánimo. Correcto. El coronavirus, lo mismo. La película esta de Ucrania, madre mía, es que esto no me gusta ni mencionarlo. Yo creo que es un tema que, joder, pero bueno, vale, ahí está, ¿no? Pero también. María, perdona, que tú querías comentar algo. Sí, no, nada. Era simplemente que también otra cosa que nos machaca mucho la autoestima, creo yo, vamos, es que es cuando nos pasa eso que hemos comentado también muchas veces, la típico de tendría que haberlo hecho de otra manera, tendría que haber respondido de esta forma, me tendría que haber callado, tendría que haberlo dicho. Exacto. Eso, yo creo que también ese tipo de cosas es muy machacante para la autoestima, porque luego te flagelas mucho, ¿no? Exactamente. Porque la conclusión interior a la que te lleva eso es: soy erróneo, soy malo, soy defectuoso. No sé hacerlo. No sé hacerlo, no valgo. Esa es la conclusión. Esas son las consecuencias inmediatas de la culpa, el sentimiento de culpa. Pero eso es una lucha contigo mismo, o sea, que eso no es... Totalmente. Eso es la autoestima no saludable, ¿no? Saludable y no saludable, sí. Vamos a manejar estos términos, me parece más útil. Y sobre todo, autoestima, digamos, duradera o no duradera. Autoestima permanente o no permanente. Es decir, no se trata de hacer esa comprensión en un momento determinado, sino de alguna manera, si yo soy capaz de mantener esta relación conmigo mismo de una manera concreta, pues durante un tiempo, ¿no? Por eso es lo que se llama autoestima estable o autoestima inestable. Lo iremos viendo. Hoy yo me doy por satisfecho con este tiempecito que le hemos dedicado. Creo que nos hemos adentrado en el concepto, hemos tomado un poquito de conciencia de ella y vamos a ir trabajándolo a lo largo de todos estos días. Y sobre todo, lo que más me gusta de este módulo son los ejercicios prácticos. Espero que los disfruten. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Feliz fin de. Muchas gracias. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Adiós igualmente para todos.